Mba'éichapa che temimbo'ekuéra mbo'esyry mbohapyhapegua ko árape ñahesa'ỹijóta mombe'ugua'u taupaha ñepyrũ. Taupaha ñepyrũ he'ise Génesis de la humanidad o cómo inició la humanidad según la mitología guaraní. En Narciso R. Colmán concibe los hechos míticos guaraní en su obra Ñandepykuéra, atendiendo más a un acontecimiento que aparece en todo texto religioso antiguo, el diluvio universal. Ha mba'aporãme he'i ñandéve ñepyrũrã ajesareko rire ta'ãngáre ambohovái porandukuéra ha añeha'ã ahechakuaa mba'érepa oñe'ẽtaje haipyrépe. Ha ko'ápe ñande jahechahái chejareko ko ta'ãngápe jahecha Adán ha Eva pembói ha he'i ñandéve mba'érehepa chemomandu'a ta'ãnga. ¿De qué me hace recordar esta imagen? Mba'e arandukápe oñeñe'ẽko ta'ãngáre. ¿En qué libro se habla de esta imagen? Ha mba'érepa oñe'ẽ tembiasa. ¿Y de qué habla? La historia que nos rememora, nos recuerda esta imagen, ¿de qué habla? ¿De qué trata? Tembiapórã amoñe'ẽ mombe'ugua'u taupaha ñepyrũ Génesis de la humanidad upéi ahechakuaa mba'érehetépa oñeñe'ẽ. Entonces vamos a leer el texto atentamente con la traducción para que podamos entender. He'i Narciso R. Colmán ohai aranduka ombohérava Ñandepykuéra. Ipype omombe'u peteĩ jey ndaje tupã ha hembireko arasy oguejy táva ariguápe ko'ág̃a aregua. Ha ojapo hikuái yvýgui mokõi tekove ijoguahakuéra omoñepyrũ hag̃ua ko taupaha. Peteĩ kuimba'éva ombohéra hikuái rupave, ambue katu kuñáva ha ombohéra sýpave. Heta tupã ha arasy oñemoñe'ẽ chupekuéra kóicha. Entonces Narciso R. Colmán es el autor de un libro titulado Nuestros antepasados, Ñandepykuéra. En él cuenta el autor que Tupã y su esposa Arasy un día bajaron a la tierra, al lugar denominado Arigua, que hoy es Areguá, y construyeron de arcilla 2 seres a su imagen y semejanza para dar inicio de esa forma a esta humanidad. A la criatura masculina la llamaron Rupave, a la mujer la llamaron Sýpame. Muchos consejos les dieron Tupã y Arasy a ambos en estos términos. Pejoayhúke ha peñemoñáke, taiñasãi pene ñemoñare arapy tuichakue javeve, ha peñeha'ã tekoayhu ha'ekuéra avei oñondive. Pya'eterei penderetáta ko arapýpe ha ore roñangarekóta penderehe amo yvate guive. Rojapóta opaite mba'e peikotevẽva'erã guive. Peguerekóta yvy, y, tata, yvytu, ka'avy ha opa mba'e. Peiporukuaa guive ore remimoĩngue napekotevẽichéne mba'eve rehe. Ikatu hag̃uáicha peikuaa mba'evai ha mba'e porã, mba'éichapa oikoe ojohegui. Rohejáta pende apytépe mokõi ãnga penemoirũ hag̃ua tapiaite penderekovépe. Peteĩ ãnga porã hérava ãnga tupyry ha ambue ãnga vai hérava tau. Py'ỹinte ha'ekuéra oiko vai ha oñorairõva'erã oñondive penemoingovai hag̃ua avei peẽme oñondive ha'ekuéra ndojechaukamo'ãi peẽme. Máramo ndapehechamo'ãi chupekuéra. Ámense y multiplíquense para extender sus descendientes por todo el mundo y procuren que ellos también se amen entre sí.
Muy pronto poblarán toda la tierra y nosotros les cuidaremos desde allá arriba. Crearemos todo lo que han de necesitar. Tendrán tierra, agua, fuego, viento, bosque, tendrán de todo. Siempre que usen con prudencia lo creado por nosotros. No necesitarán nada en la vida. Para que puedan distinguir el bien del mal, dejaremos entre ustedes dos espíritus que les acompañarán en su vida. Un espíritu bueno que se llama Angatupuru y el otro espíritu malo que se llama Tau. A menudo ellos reñirán entre sí para tratar que ustedes también riñan entre sí. Ellos serán invisibles, nadie les podrá ver. Peisha opoi shuguikuera tupanja arasu, ha peisha ñandepykuera rekove ñepyrũmby ko arapýpe. Así dejaron en libertad Tupã y Arasu a las dos criaturas y así empezó la vida de nuestros antepasados en este mundo. Sypave oñepyrũ imemby, mbohapy kuimba'éva ha kuñáva katu hetaiterei, tume arandu héra imemby ypykue, mokõiha katu héra marangatu ha mbohapyha japeusa. Imembykuñanguéra apytépe katu irundýnte ojekuaa ha herakuã porã pe hekohakuérare, porãsy iporãitereí rehe, guarasyáva ijytaiterei rehe, tupinamba imbareteterei rehe ha yrasẽma ombopu porãre mbaraka ha opurahéi porãiterei avei. Sypave empezó a procrear, tuvo 3 hijos y varias hijas. Tume Arandu fue el primogénito. El segundo se llamó Marangatu y el tercero Yapeusa. Entre las hijas solamente 4 cobraron rápida notoriedad. Poransú porque era muy bella. Guarasyáva porque no tenía rival como nadadora. Tupinambá por su fuerza física incomparable y por último Irasema, murmullo de las aguas porque ejecutaba la guitarra y cantaba maravillosamente. Marangatu katu oguereko peteĩ tajýra iporãiterei vahera péicha oñehenói oketereíre. Ha'éntema voi mitãkuña iporã ha oñeporãngarekóva ijapytepekuéra. Ojehayhu ha'ére sypame remiarirõ ypykue. Marangatu llegó a tener una hija muy hermosa que se llamaba Keraná porque era muy dormilona. Era la niña mimada y siempre admirada entre ellos. Mucho le querían por ser la primera nieta de Sypame. Tau, pemba evaí rerekua mbeguekatúpe ohayhu Keranáme hikónira'e ñemihãme. Ha peteĩ árape ndojejokovéi ha ojapói jehegui peteĩ karia'y hechapyrã iporãmbajepéva. Ikatu hag̃uáicha Keraná ohecha chupe. Péicha oñepyrũ ojoecha hikuái. Pya'evoi oñemoĩ hikuái peteĩ ñe'ẽme ha okañy oñondive. Tau, el espíritu del mar, merodeaba por la casa de Keraná y de a poco fue enamorándose de ella, hasta que un día, no pudiendo ya contenerse como él era invisible, se dio a sí mismo una forma humana, transformándose en un apuesto y elegante joven para que Keraná pudiera verlo. Así empezaron a verse y muy pronto se pusieron de acuerdo para escaparse ambos. Keraná aceptó ser raptada por Tau y así lo hicieron. Angatupuru mba'e porã rerekua oipysyrõsemo'ãkuri Keranáme ha ndaipu'akái Taúre oipytyvõgui kóvape itaitaguasu pytajovái. Entonces, el Angatupuru, el espíritu del bien, quiso defenderla a Keraná, pero no pudo contra Tau porque éste recibió la ayuda de su fornido abuelo Pytajovái. Ñererokañynguére tekovai ñepyrũmby ñande ypykuéra apytépe ipochy maymáva oĩhaguéicha ha ojerurejoa hikuái arasýpe oity hag̃ua Tau ári tekojoja hembiapo vaikuére. Arasy omosarambi hi'ári opaichagua ñe'ẽngai ohypytýgui vaicha ichupe umi ñe'ẽngai vai. Keraná imemby peteĩ mba'e guasu vai, monstruo, tuichaiterei
oikoeva ichuvikuéra. Peteĩ tymba ka'aguy iñakãpokõiva, hova jagua ha hete tejúva. Mokõiha katu imemby peteĩ mbói iñakã ha ijuru tu'ĩva. Upéicha oho hese Tau ha Kerana imemby peve kóva pokõi mba'e guasu vai. Herakuéra hína teju jagua, mboytu'i, moñái, jasy jatere, kurupi, ao ha huicho. Entonces, a raíz del rapto, el primer pecado entre nuestros antepasados, montó en cólera la gente, que pidió a Arasú un severo castigo para Tau por la fechoría cometida. Arasú desparramó sobre él toda clase de maldición y aparentemente como consecuencia Kerana tuvo 7 hijos monstruos, los llamados fenómenos maléficos. El primero, un animal enorme con 7 cabezas de perro y cuerpo de lagarto. El segundo, una serpiente con cabeza y pico de loro, y así fue pariendo hasta completar 7 monstruos. Sus nombres son Teyuyagua, Boituí, Moñay, Yasuyatere, Curupi, Ao y Huicho. Peteĩ ko'ã Tau ha Kerana ñemoñare heñoivakuévaicha hi'árape'ỹ oñepyrũ ohechauka hekovai tekovekuéra apytépe, ha'etévaichavoi añánte oisãmbyhývai chupekuéra. Ko'ẽko'ẽre ojapo hikuái sarambi, itarováva rembiapo memete. Oipyso angata vai maymáva iñanáma ha iñanama'ỹ apytépe. Ndaiporivéi py'aguapy petekoháre. Oiko jeporojuka kuña ñererokañy ahániri katu kuña ñerairõ óga jehapy ñemonda opaichagua michĩ ha oñorairõmbáta oñondivekuéra oimeraẽva vyroreíre. Estos descendientes de Tau y Kerana, que nacieron 7 vecinos, empezaron a mostrar sus maldades entre la gente. Parecía que el mismo diablo les orientaba. Todos los días cometían pillajes y tropelías. Nerviosismo y preocupación sembraban por doquier entre propios y extraños. Terminó la tranquilidad en la comarca desde la aparición de estos fenómenos. Se sucedían homicidios, raptos de mujeres, violaciones, incendios de viviendas, robos de toda clase. La gente se agredía recíprocamente por hechos sin importancia. Peteĩ pyharevépe Tau ojepy'amongeta ha opukavy ahéi vai omañávo ta'yrakuérare ha he'i ijupe. Una mañana Tau, mirando a sus hijos deformados, pensó y sonrió irónicamente, diciéndose a sí mismo: umi kuñándaje oity che ári opaichagua ñe'ẽngai raka'e oguerokañy Keranáme. Ha upévare ndajeko che ra'ykuéra osẽ'aicha marave ndoikói. Ánganteko ohupytýne chupekuéra che ra'ykuéra rembiapovaikue ha upévo ohechakuaáne ijuru ojereha hesekuéra. Hablan de que las mujeres me maldijeron por haber raptado a Keraná y que por eso tengo estos hijos contrahechos. No importa. Ya pronto les llegará también mi maldición y sufrirán también lo que ellas me desearon a mí. Ahora en más ya les alcanzarán las obras malas de mis hijos y así se darán cuenta de que las maldiciones recaerán sobre ellas.